El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reivindicó el martes rápidos y potentes avances de su ejército en el sur del país y aseguró que decenas de localidades en Ucrania habían sido reconquistadas de manos de los rusos en el este también. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín Titulares. Las fuerzas ucranianas lograron recuperar más territorio en las zonas recién anexionadas por Rusia. Moscú reconoce el avance de Kiev y afirma haber movilizado ya a 200.000 reservistas para enviarlos a Ucrania. El presidente colombiano Gustavo Petro anuncia que se reanudan los diálogos de paz con la guerrilla del ELN en noviembre. Las delegaciones de uno y otro lado han firmado el acuerdo en Venezuela, acompañadas por la Iglesia Católica. Y una nueva masacre en una cárcel en Ecuador profundiza la crisis carcelaria en el país. 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas tras un motín entre reos. Conectamos con Quito para más detalles. El ejército de Ucrania ha recuperado el control sobre grandes extensiones de terreno en el este y sur del país. En los últimos 2 días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha celebrado este martes los avances rápidos y poderosos de sus fuerzas. Horas antes, Rusia había reconocido tácitamente la retirada de sus soldados de varias zonas, entre ellas Jersón, una de las 4 que se anexionó la semana pasada. Ucrania también ha indicado movimientos de sus tropas allí y en Kharkov, aunque sin dar detalles completos. Al parecer, las tropas ucranianas han avanzado hasta 30 kilómetros de distancia desde donde se encontraba el frente hace apenas unos días. De Kharkov en el norte a Jersón en el sur. La bandera ucraniana vuelve a ondear en muchas localidades del este del país, mientras la contraofensiva de Kiev sigue avanzando. Hoy prosiguió la ofensiva de nuestro ejército y de todos nuestros defensores. Han liberado nuestras localidades en varias regiones. Los duros combates continúan en muchas zonas del frente. Pero más allá de la victoria, se hace visible el devastador coste de la guerra. Como aquí en Limán, ciudad que Ucrania recuperó el fin de semana. Los cuerpos de los combatientes rusos se alinean en las calles. Los soldados ucranianos también tuvieron que lamentar víctimas. Luchamos por nuestro país, nuestros hijos, para que nuestra gente pueda vivir mejor, pero el precio a pagar es muy alto. Residentes como Valentina, de 85 años, luchan con lo poco que les queda. Puede que los rusos hayan sido expulsados, pero la vida aquí sigue siendo difícil. Estoy harta de todo. Queremos paz, tranquilidad y que nuestras familias e hijos estén sanos y salvos. Eso es lo más importante. Ciudades como Limán aún están lejos de la normalidad, pero siempre hay momentos para pararse a pensar en las victorias que muchos creyeron que nunca llegarían. Y acá en el estudio, Emanuel Chas, corresponsal de DW en Ucrania, quien regresó hace unos días de allá y está acá con nosotros. Emanuel, hablemos de los últimos avances de las tropas ucranianas en territorio ucraniano. ¿Qué se sabe y qué significan exactamente? Las fuerzas ucranianas siguen avanzando en el sur del país, en la región de Jersón, y quizás más rápidamente que las expectaciones propias de Ucrania. También debido a estrategias exitosas, por ejemplo, de cerco militar que fuerzan las fuerzas rusas a retirarse rápidamente. Y Jersón es una ciudad muy importante, una ciudad clave para Ucrania. Cuando hablemos de logística militar por Rusia, y también porque Jersón representa un triunfo mayor por Rusia desde marzo. Así que la liberación de esta región y la liberación de la ciudad, la posibilidad de la liberación de la ciudad de Jersón en los próximos días, semanas, meses, sería muy significante para Ucrania. Bueno, Emanuel, ¿y cuál es la situación en Kharkov? Nos llegan imágenes donde las tropas ucranianas han estado celebrando una victoria. ¿Qué has visto tú? ¿Qué encontraste allí? Pues he visto imágenes de destrucción total, imágenes de destrucción como solo se ven en paisajes
paisajes de guerra, es decir, carreteras totalmente destruidas, casas destruidas, también escuelas destruidas y naturalmente tanques rusos, equipamiento ruso destruido y una impresión de ciudades devastadas, ciudades que dan una impresión de destrucción, simplemente de destrucción, y ciudades donde la población por mayoría ya escapó cuando tenía la posibilidad, pero donde se quedaron también las personas frágiles, las personas mayores, las personas enfermadas. He visto también cámaras de torturas y cárceles para civiles y naturalmente, tristemente, en Izium las fosas comunes donde hemos visto más de 400 cadáveres torturados y se habla de, he visto hombres, pero también mujeres y niños. Claro, debe ser muy fuerte, debe haber sido muy fuerte ver y encontrarte tú como corresponsal con esas imágenes. ¿Hablaste con la gente? ¿Qué te dijo la gente allí en Kharkov, no? He visto en Kharkov, en Izium, en Balaklia, cerca de la línea de frente, he visto mucho miedo, mucho sufrimiento. Hablé con gente que han perdido todo, desde sus casas a sus familiares, y que hoy no tienen ni agua ni electricidad y que creen que hay una posibilidad muy alta de regreso de las fuerzas rusas. Y por eso también no fue tan cómoda la gente de hablar con periodistas por este medio. Otras me contaron sus sufrimientos durante la ocupación, con relatos de torturas, de encarcelación y también con relatos de vecinos que han desaparecido y historias muy duras. Me imagino. Muchísimas gracias, Emanuel Chas, por mostrarnos en palabras lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Muchas gracias por la invitación. Vamos a América Latina. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano retomarán en noviembre las negociaciones de paz. Así lo recoge un acuerdo firmado este martes en Venezuela, uno de los países que actuarán como garantes en los diálogos, junto con Noruega y Cuba. Está previsto que las negociaciones tengan lugar en sedes rotatorias, aunque se el emplazamiento de la primera ronda de conversaciones. Los diálogos de paz con el ELN, impulsados en el 2017 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, se estancaron con el gobierno de Iván Duque y se suspendieron finalmente en el 2019 tras el atentado a cargo de la guerrilla contra una escuela de la policía en Bogotá. Gustavo Petro busca desmovilizar a la guerrilla del ELN, el último activo del país, como el primer paso hacia el concepto que él llama paz total. Ampliamos con Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, el presidente Gustavo Petro marca el inicio de unas conversaciones que serán de todo menos fáciles. ¿Cómo reaccionan allá en Colombia ante el anuncio? Hola Silvia, ¿qué tal? Y a todos los televidentes. Bueno, ¿cómo se recibe este nuevo anuncio? Mira, desde que el expresidente Juan Manuel Santos decidiera plebiscitar si los colombianos querían o no un acuerdo de paz con las FARC y ganara el no y se llevaran a cabo aún así esos diálogos, el país quedó dividido. Hay quienes le apuestan a la derrota de las guerrillas con la fuerza militar y la confrontación armada, mientras hay otros que consideran que la guerra fracasó en Colombia por la vía bélica y coinciden con Gustavo Petro en que hay que buscar nuevas alternativas para acabar con el conflicto armado. El anuncio del ELN junto al comisionado de paz de este gobierno abre para muchos colombianos, sobre todo en el campo, la esperanza, Silvia, de un cese el fuego para como sociedad civil no quedar en medio de las balas. Como dato adicional, les quiero contar que los diálogos con el ELN estarán mediados por la Iglesia Católica y por Naciones Unidas, Silvia. Alexandra, el jefe máximo del ELN, Antonio García, dijo tras el anuncio que con el de Petro son 3 los gobiernos consecutivos, antes Juan Manuel Santos, después Iván Duque, con los que han abierto diálogo y no se ha llegado a ningún acuerdo. ¿Qué posibilidades de éxito tienen ahora esas negociaciones? Bueno, el éxito de las negociaciones depende de los cumplimientos que le haga el gobierno a la guerrilla del ELN, la más grande que tiene las Américas, y del cumplimiento que tenga esta misma dentro de las conversaciones y acuerdos a los que se llegue con este nuevo gobierno. Hay precedentes de desconfianza, Silvia, pero además el ELN no tiene una estructura de mando como las FARC, que era centralizada. Esta guerrilla está más atomizada y opera de manera casi que independiente por estructuras. De otro lado, Silvia, el inicio de estas conversaciones hacen parte, como decías, de la paz total propuesta por Gustavo Petro, en la que buscaría incluir a todos los grupos armados ilegales para que dejen las armas y cese la violencia en todo el país. Muchísimas gracias, Alexandra Correa en Bogotá.
5 organizaciones con sede europeos exigieron este martes medidas urgentes al gobierno de Ecuador para detener la serie de masacres carcelarias que se suceden en el país, entre ellas el Foro Noruego para la Democracia y los Derechos en Ecuador. Este martes se registran nuevos disturbios en una cárcel de Ecuador en la que el lunes se produjo una masacre. Fuerzas especiales de la policía ingresaron al recinto penitenciario para intentar retomar el control, mientras que patrullas militares resguardaron los alrededores. Desde el 2020, más de 400 reos fueron asesinados en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros carcelarios. La matanza del lunes en Latacunga, una de las cárceles más grandes de Ecuador, es la cuarta masacre carcelaria del año, tras las 2 acontecidas en la cárcel de Santo Domingo de los Sáchilas y en la de Cuenca. Un nuevo amotinamiento en las cárceles de Ecuador. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, encargado del control de las prisiones del país, elevó a 15 la cifra de víctimas mortales tras retomar el control de la prisión. Los incidentes comenzaron después de que los reclusos participaran en un censo para recabar los datos de la población penitenciaria del país. Según testigos, varios reos se refugiaron en los tejados. Las fuerzas de seguridad no evitaron la masacre. De acuerdo a la información de criminalística de Policía Nacional, 15 personas fallecidas, 21 personas heridas, de las cuales 14 han sido ya evacuadas a los hospitales de la ciudad de Latacunga. Criminalística y Policía Nacional está trabajando en la identificación de los cuerpos de los PPLs que han perdido la vida en este lamentable suceso. Uno de los fallecidos sería Leandro Norero, acusado de dirigir una importante banda de narcotráfico que usaba empresas como fachada para lavar activos. Entre tanto, los familiares de los reos esperaban impacientes noticias de sus seres queridos. La cárcel de Cotopaxi, ubicada en Lacatunga, a unos 100 kilómetros al sur de Quito, ha sido objeto de polémica. Recientemente, la policía detuvo a 3 agentes de esa institución por estar involucrados en el delito de tráfico de municiones cuando supuestamente intentaban entrar 500 balas a la prisión. Tras los enfrentamientos, la policía ha encontrado diversos tipos de armas de fuego, incluyendo fusiles, así como armas blancas y grandes cantidades de balas. Las cárceles de Ecuador sufren problemas de violencia, enfrentamientos entre clanes y sobrepoblación, que a menudo derivan en sangrientos amotinamientos. Casi un centenar de presos han fallecido por violencia en las prisiones del país en lo que va de año. Y ampliamos la información con el periodista Ramiro Carrillo en Quito. Vamos directamente hasta allá. Ramiro, al parecer este martes se registraron nuevos incidentes en la cárcel de Latacunga. ¿Qué se vive allí? ¿Cuál es la situación en este momento? El interior de este centro penitenciario, calificado de máxima seguridad, pues sigue viviendo tomas, balacera, que implicó incluso elementos motorizados del Ejército Nacional ingresen a este recinto. Se está viviendo pues el caos que durante todos estos últimos años han vivido las cárceles del país, acicateados por una masa monetaria que logra comprar guías penitenciarios y las propias autoridades y elementos de la policía, dineros que provienen especialmente de bandas delictivas con conexión con el narcotráfico internacional. Hoy es un nuevo capítulo que los ecuatorianos lamentamos. Hay desesperanza en la sociedad y una gran pregunta si es que esto algún momento podrá tener un final, Silvia. Así es, Ramiro, eso es lo que quiero preguntarte. ¿Por qué las autoridades ecuatorianas no logran controlar la violencia en sus centros penitenciarios? Es difícil, es un entramado social con dificultades y conexiones externas, reiterando lo que decía, que hay mucho dinero de por medio. Y las situaciones como de detenidos que manejaban grupos delincuenciales y que lo intentan seguir manejando desde el interior de las cárceles, tal el caso del mencionado Leandro Norero, que cayó en esta masacre, ¿no? Entonces, esta es una situación que no se puede solventar rápidamente y que hacen falta, como se decía al inicio, medidas urgentes. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, desde Quito. Gracias. Gracias a ustedes.
Y en Brasil, el Partido Democrático Laborista pedirá el voto para Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La formación participó en la primera vuelta con la candidatura del ministro Ciro Gomes, que obtuvo un 3% de los votos. Los apoyos de las fuerzas políticas que quedaron excluidas del balotaje podrían ser decisivos en la votación del próximo 30 de octubre. Recordemos que Lula se impuso en primera ronda con un 48,4% de los votos frente al 43,2% de su rival Jair Bolsonaro. Vamos directamente a Brasil. Isaac Risco, después de ver la diferencia entre las encuestas y los resultados finales que revelaron un voto oculto a favor de Bolsonaro, ¿qué tanto puede influir el pedido de Ciro Gomes a sus seguidores en favor de Lula? Hola Silvia, bueno, matemáticamente ese apoyo podría ser decisivo porque Ciro Gomes obtuvo unos 3,5 millones de votos en la primera vuelta. Se estima que Lula necesita entre 1,5 y 2 millones de votos sumados a los que él obtuvo en la primera vuelta para conseguir el triunfo y la presidencia en el balotaje a finales de mes. Ahora, en política sabemos que la matemática no siempre es cierta, no siempre acerta. En este caso, por la mala relación personal entre Ciro Gomes y Lula da Silva, eso podría ser un factor importante. Ambos son viejos conocidos en la política brasileña, fueron aliados durante mucho tiempo. Ciro Gomes fue ministro en el primer gobierno de Lula. Después se distanciaron políticamente y Ciro Gomes se ha negado en los últimos años a apoyar cualquier proyecto político de Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores. Hoy mismo, cuando su partido, el partido de Ciro Gomes, anunció el apoyo a la candidatura de Lula, Ciro publicó un video en sus redes sociales en el que anunciaba que acataría la línea del partido, pero en el que no mencionó ni una sola vez el nombre de Lula y en el que también se mostró bastante crítico con la candidatura del PT. Así que eso, la mala relación personal entre Ciro Gomes, es un factor que alimenta esas dudas de si de verdad todo el caudal de votos de Ciro Gomes va a migrar hacia Lula. Muchísimas gracias, Isaac Risco, desde Río de Janeiro. Seguimos ahora en la economía. Andrés Blumenkrantz, ¿tienes Twitter? ¿Qué tal, Silvia? Tengo Twitter, por supuesto que sí. Estoy activizo, ya no estoy en Facebook, es para gente mayor, ¿sabes? Pues resulta que el fundador de Tesla, Elon Musk, ha decidido finalmente que va a comprar la red Twitter por $44.000 millones, como anunció el pasado julio. Esto es lo que dicen medios estadounidenses usualmente bien informados, como la agencia Bloomberg. Después de conocerse esta noticia, las acciones de Twitter se disparaban un 18% en la bolsa de Nueva York, forzando la suspensión provisional de la organización. Musk quiso dar marcha atrás en la transacción hace semanas, argumentando que había constatado un incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo, entre ellas el número de cuentas falsas contabilizadas por la compañía. En respuesta, Twitter demandó al empresario, lo que desembocó en la apertura de un proceso judicial cuyo comienzo estaba previsto para este 17 de octubre, pero que con esta noticia, si es finalmente realidad, este proceso queda ahora paralizado. Sobre el destino de Twitter vamos a hablar ahora mismo con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos el trasfondo y las razones, qué es lo que se sabe de este cambio de opinión de Elon Musk. Pues la verdad es que no se sabe qué ha inspirado este giro de guión a estas alturas, pero normalmente Musk deja pistas o da comentarios en su cuenta de Twitter, esta vez no lo ha hecho. Lo que sí que se sabe es que el lunes sus abogados mandaron una carta al Consejo de Administración de Twitter diciendo que querían llegar al acuerdo con el que llegaron en abril y que querían cerrarlo. Hoy se han encontrado tanto Twitter como los abogados de Musk frente a la juez que dirime el caso y se ha planteado que hoy mismo van a llegar con un plan de compra que se tiene que revisar y se tiene que decidir si se va a seguir con el juicio o no se va a seguir con el juicio. Lo que también se sabe es que entre el jueves y el viernes Musk iba a testificar en las diligencias previas, unas diligencias previas que han dado la impresión de que el juez no estaba del lado de Musk, no ha aceptado todas las pruebas que estaban previstas que se pusieran sobre la mesa y además no ha visto el efecto adverso material que Musk dice que existe para romper el acuerdo. En estos últimos meses, Ana, con toda esta historia, la atención se ha fijado en las operaciones de Twitter. ¿Qué es lo que está pasando en la red ahora mismo?
Cuando Elon Musk lanzó la oferta de compra de Twitter en abril, se planteó como una de las mayores compras de tecnológicas habidas y por haber. Desde que hizo esta oferta de compra hasta pocos después, apenas unas semanas, empezó a criticar a la compañía, a su consejero delegado, a sus empleados, a cuestionar el valor de la compañía. Todo eso desmoralizó mucho a la empresa. Y ahora, meses después, cuando todas las tecnológicas están perdiendo valor en bolsa, cuando están viendo cómo está habiendo despidos y cómo se están ajustando presupuestos, la verdad es que la moral está bastante por los suelos. Además, Musk, que puede tomar las riendas de la compañía, es su máximo crítico y puede tomar las riendas de la compañía en apenas días, probablemente la próxima semana, no tiene muy claro qué va a hacer con la empresa. Ha dicho que quiere cambiar la política de moderación y ha dicho que quiere añadir un botón de edición, pero no se sabe mucho más. Atentos seguimos al destino de Twitter, que no olvidemos es la principal fuente de información para muchos de nosotros. Ana Nieto, Nueva York, gracias, hasta cualquier momento. Muy pendientes estamos, por supuesto, de las protestas en Irán. Silvia. Así es, seguimos con ese tema porque al menos 154 personas han muerto en ese país a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas iniciadas hace 2 semanas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral. El balance lo hace la ONG Iran Human Rights con sede en Oslo. El presidente iraní Ebrahim Raisi afirmó que Estados Unidos e Israel están detrás de las protestas. Por su parte, el presidente Joe Biden prometió que esta misma semana tomará medidas contra los responsables de la represión contra los manifestantes. Piden la libertad desde el campus de su universidad en la ciudad iraní de Zanjan. En todo el país, universidades y escuelas son el escenario de protestas masivas, la mayoría encabezadas por mujeres. Informaciones sobre el despliegue de policías de paisano preocupan ante una nueva represión letal contra jóvenes que se manifiestan de manera pacífica. Tras los repetidos enfrentamientos entre estudiantes y policía, muchas universidades han suspendido las clases. El presidente iraní Ebrahim Raisi reconoció que en el país hay lo que denominó ciertas deficiencias, pero se mantuvo en la línea oficial. El enemigo pretende reducir nuestro capital social, quiere que la gente pierda la esperanza y quiere exagerar nuestras debilidades y carencias. No negamos las debilidades y carencias. Raisi sigue la línea del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien poco antes había acusado a los enemigos de Irán, Estados Unidos e Israel de alimentar las protestas para desestabilizar el país. Khamenei se ha negado a reconocer la oposición generalizada a su gobierno religioso. Los activistas dicen que simplemente intenta silenciar la disidencia interna. El actual gobierno de Irán ha construido el poder sobre la base de la mentira. Deberían dejar de matar, deberían dejar de encarcelar y deberían escuchar a la gente. En todo el país la gente expresa desde hace varias décadas que no quiere un gobierno religioso. Pese a la represión policial, que hasta el momento ha causado decenas de muertos, las protestas no parecen extinguirse. Y hasta la fecha, más de 1.500 personas han muerto en Pakistán, entre ellas 552 niños por las inundaciones de los últimos días. La ONU llama a la comunidad internacional a aumentar las ayudas. Se espera recaudar $816 millones, 5 veces más que su objetivo anterior. Dice que los fondos se necesitan para evitar lo que describe como una segunda ola de muertes causada por los brotes de enfermedades transmitidas por el agua y la desnutrición. Mohammad Lashari y su familia vuelven a casa. Debido a las inundaciones, tuvieron que pasar un mes en un campamento de refugiados. Ahora las aguas se han retirado de su pueblo, en la provincia pakistaní de Sindh, y pueden regresar. Pero las devastadoras inundaciones han provocado graves daños en su casa. El techo está muy deteriorado y las paredes tienen grietas. El agua empezó a entrar en casa, se mantuvo a un cierto nivel durante 1 hora, pero de pronto empezó a subir varios pies. Huimos en bote al dique, fue caótico. Dado sus escasos recursos, esta familia necesitará algún tiempo para reparar mínimamente la casa. Pakistán está sufriendo las peores inundaciones de su historia, que han causado millones de desplazados.
Y ahora no solo hay que reconstruir las casas. El agua estancada de las riadas y las malas condiciones sanitarias ponen en grave riesgo de enfermedad a millones de personas. La ONU ha hecho un llamamiento para recaudar unos 800 millones de dólares para fondos de emergencia. Estamos entrando en la segunda ola de la crisis humanitaria. Hay un enorme número de mosquitos portadores del dengue y la malaria. Están empezando a aparecer terribles enfermedades cutáneas. La Unión Europea también ha prometido 30 millones de euros en ayuda humanitaria. Pero Pakistán afirma que la ayuda está llegando muy lentamente al país, dejando a muchas personas como Mohammad Lashari ante la tesitura de tratar de reconstruir su vida desde cero por su propia cuenta. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de la jornada. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado a la cadena CNN por difamación, exigiendo una indemnización de $475 millones por daños y perjuicios. Trump alega que la cadena intentó desprestigiarlo con términos difamantes como racista o Hitler. CNN es considerado un canal especialmente crítico con el expresidente. Corea del Norte disparó sin previo aviso un misil balístico que sobrevoló Japón, el primero en 5 años. Según Tokio, el misil recorrió una distancia de más de 4.000 kilómetros antes de hundirse en el Pacífico. El gobierno activó su sistema de alerta de misiles y ordenó a los residentes de las regiones del noreste que buscaran refugio. Vamos con fútbol y concretamente con la Champions League, en la que el Bayern Múnich goleó al club checo Viktoria Pilsen por un contundente 5-0. Leroy Sané fue quien abrió el marcador en el minuto 6, volviendo a anotar al principio de la segunda parte. El internacional alemán ha marcado en los 3 partidos del Bayern en la Champions League de esta temporada. Los bávaros lideran con comodidad su grupo, habiendo ganado hasta ahora todos los partidos jugados. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.